digestivo, vamos a hablar del esófago, del estómago, del duodeno. Miren, este es el músculo diafragma, ¿ustedes ven? De aquí para allá es el abdomen. Entonces, vamos a ver que el esófago es esta parte que está aquí, ¿lo ven? Ese es el esófago. ¿Lo ven? Ese es el esófago. Eso. Entonces, el esófago, que es esta parte, tiene una sola función: la deglución. La deglución. Esa es la función del esófago. Sea abdominal, sea torácico, la deglución. Del punto de vista topográfico, el esófago está ubicado en el epigastrio. En el epigastrio. Y vamos a ver que tiene una forma más o menos cilíndrica, de un cilindro aplanado. Y en él podemos identificar que tiene una cara anterior, ¿saben? Una cara posterior, un borde izquierdo y un borde derecho. La cara anterior está relacionada inmediatamente con un nervio, que es el nervio vago izquierdo, que viene ahí. Eso es parte del nervio vago izquierdo. Y también se relaciona con el borde posterior del hígado. Vago izquierdo y el borde posterior del hígado. Por detrás se va a relacionar con el vago derecho, y esto que es el pilar izquierdo de ese músculo. Ese es el pilar, miren, ese es el pilar izquierdo del diafragma. Pilar izquierdo del diafragma. Entonces, miren el músculo diafragma, pilar izquierdo del diafragma se relaciona con la cara posterior. Vago derecho y pilar izquierdo del diafragma. A la derecha, el esófago abdominal se relaciona con parte de esto. Ese es el epiplón menor. Pero también se relaciona, miren, con esa lengüita. ¿Saben? Ese es el lóbulo de Spiegel. Ese es el lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado del hígado. Y se relaciona también con... Tienes que aprovechar. Por tu bien, porque tiene poca ropa, te va a caer formol. ¿Tú me entiendes? No tienes que abrocharte ahí arriba, pero abrocharte ahí porque se relaciona con el epiplón menor y con el lóbulo de Spiegel, la relación a la derecha. Mientras que la relación a la izquierda es con esto, con el fondo gástrico. El fondo gástrico, que es este. Y con esto, que es el ligamento triangular, eso. Es el ligamento triangular izquierdo del hígado, eso viene ahí. Ligamento triangular izquierdo del hígado. Entonces a la izquierda, el ligamento triangular izquierdo del hígado y el fondo gástrico. A la derecha, el epiplón menor y el lóbulo de Spiegel. Por delante, el borde posterior del hígado y el vago izquierdo. Por detrás, el vago derecho y el pilar izquierdo del diafragma. Lo vimos. En la práctica, eso es lo único que yo quiero que ustedes recuerden. La función, la topografía, la división y la relación. Bueno, y la forma de lograr. ¿Estamos de acuerdo? Esto es el estómago. Eso es el estómago. El estómago tiene 3 funciones. 4. Primero, tiene función de reservorio. Cuando usted está comiendo, él está almacenando temporalmente los alimentos. Tiene función de reservorio. Otra función es la función digestiva, que es transformar químicamente los alimentos, función digestiva.
También tiene función de absorción. En él se absorben algunas sustancias como el sodio, la glucosa, el agua y el alcohol. Y tiene función hormonal. El estómago produce gastrina, que a través hematógena es lo que hace que el órgano produzca el jugo gástrico. Y al mismo tiempo, eso aumenta la motilidad, la movilidad del órgano. Y otra función que tiene el estómago es producir el factor intrínseco, que esa sustancia interviene para que en el intestino delgado, en el hígado terminal, se pueda absorber la vitamina B12. Si a una gente la operan y le quitan el estómago, por más galones de vitamina B12 que se tome, no se absorbe, porque le falta el factor intrínseco. Entonces hay que inyectarle cada cierto tiempo vitamina B12. Pero tiene una función hormonal, porque produce factor intrínseco y gastrina, función digestiva, función de absorción y función de reserva. Ahora, del punto de vista topográfico, ¿dónde está el estómago? El estómago ocupa dos regiones, el hipocondrio izquierdo y el epigastrio. En su unión con el esófago está en el epigastrio, pero el órgano, mira, se dirige hacia la izquierda y ocupa el hipocondrio izquierdo. En cuanto a su forma, miren, tiene la forma de una letra J. ¿Ven? Una J. Una letra J. Y en él podemos identificar dos caras y dos bordes. Cara anterior, cara posterior, curvadura mayor, curvadura menor. Pero del punto de vista anatómico, el estómago está dividido en cuatro partes. Del punto de vista anatómico, el estómago está dividido en cuatro partes. La parte más alta, esto, es el fondo gástrico. Luego viene el cuerpo, el cardias es lo primero. El cardias pertenece al estómago. Es la unión entre el esófago y el estómago. Pero quien controla el cardias es el estómago. Por lo tanto, el cardias es parte del estómago, no del esófago. El cardias, luego tenemos el fondo, luego tenemos el cuerpo, y luego tenemos esta parte que es el antro pilórico. El antro pilórico, aquí está el píloro y este el antro, el píloro y el antro, eso aparte de ahí corresponde también al estómago. El estómago tiene cuatro partes: el píloro, el cuerpo, el fondo y el cardias. Relaciones. El estómago por delante se relaciona con la cara inferior del hígado, cara inferior del lóbulo izquierdo del hígado, pero se relaciona con el diafragma, ¿ve?, que desciende ahí, es decir, la pared torácica representada por el diafragma, y a través del diafragma con el pulmón izquierdo y su pleura, y con el corazón y el pericardio. También se relaciona con la pared anterolateral del abdomen. Para ponértelo fácil, con mi distribuidora corriente, por delante se relaciona con la pared anterior del abdomen, anterolateral del abdomen, con la pared torácica. No te voy a especificar porque el diafragma es parte de la pared torácica, y con la cara visceral del hígado. ¿Te llega? Ahí te lo puse cómodo. ¿La cara qué del hígado? Cara inferior del hígado o visceral, porque tiene una cara superior que es diafragmática, pero la cara, el hígado tiene dos caras. Una cara inferior visceral, que se relaciona con otras vísceras, y una cara superior diafragmática. Entonces las relaciones son del estómago por delante con la cara visceral del hígado, con la pared torácica, y no voy a entrar en detalles, y con la pared anterolateral del abdomen. Cuando tú te ves un jugo frío, tú te pones la mano y te sientes la barriga fría.
el estómago, la temperatura. Cuando te da unas alturas no puedes respirar, porque se eleva el diafragma y comprime el pulmón izquierdo y el corazón, y tú tienes taquicardia. Tienes que levantarte, sentarte y ponerte a ver un chin de televisión. Y si no hay luz, ponerte a jugar con el celular, lo que te dé tu maldita gana, pero tienes que hacerlo así. ¿Le llega? Y por último, la cara posterior se relaciona con la trascavidad de los epiplones. Yo levanto aquí y ese espacio que hay es la trascavidad de los epiplones. La cara posterior con la trascavidad de los epiplones. La curvadura mayor se relaciona con el epiplón mayor. Epiplón mayor. Y por medio del epiplón mayor hay unos vasos sanguíneos que se llaman las arterias gastroepiploica derecha y gastroepiploica izquierda. Y la curvadura menor se relaciona con el epiplón menor y con las arterias gástrica derecha y gástrica izquierda. Punto. Eso es lo más importante. No vamos a entrar en detalle de cuántas capas tiene porque no lo vamos a ver. Yo lo que quiero que tú sepas la función, la topografía, la división del órgano, la relación y la forma. Yo te voy a saber. ¿Qué más quieren saber eso? Entonces luego viene el duodeno. El duodeno. Pero vamos a ver. Aquí no está el duodeno. Lo cortaron. Venía aquí. Solamente te voy a decir dos cosas. Vamos a elaborar la parte teórica del duodeno para luego verlo. El duodeno es la parte fija del intestino delgado. El intestino se divide en dos: intestino delgado e intestino grueso. Y el intestino delgado se divide en dos: una parte fija, que se llama duodeno, y una parte móvil, que es el yeyuno e hígado. Entonces, el duodeno tiene como función tres. Tiene función digestiva, porque en el duodeno se mezcla, se transforma la grasa. La grasa se emulsifica al agregarle la bilis. La emulsificación de la grasa es una función digestiva. Segundo, tiene función de absorción. En el duodeno se absorben algunos nutrientes, como son las minerales y las vitaminas. Vitaminas y minerales se absorben en el duodeno. Y tiene una función hormonal. El duodeno produce colecistoquinina, que es una sustancia, la produce y la almacena. La colecistoquinina, que es una sustancia que actúa sobre la vesícula biliar para que libere la bilis. Y también produce secretina, que es una sustancia que va donde el páncreas para que el páncreas produzca jugo pancreático para la digestión de las proteínas. Función digestiva, función de absorción, función hormonal. Del punto de vista topográfico, el duodeno está en el retroperitoneo. Es un órgano que no es intraperitoneal. Está fuera del peritoneo, detrás del peritoneo, retroperitoneal. Ahí está en el retroperitoneo, entre L1 y L2. Entre L1 y L2. Tiene forma de una letra C. Tú lo ves, el duodeno tiene forma de una letra C. Y está dividido en 4 porciones que se nombran así: primera, segunda, tercera y cuarta porción. Y las relaciones del duodeno dependen de sus diferentes partes. Depende de sus diferentes. No entendí bien. ¿Me lo puedes repetir? El tipo falleció, el estómago estaba vacío. El estómago. Y esto es esa C, el duodeno.
ese es el duodeno. Lo sé porque esto es la cabeza del páncreas y ese es el páncreas, ¿ves? Entonces, eso es así que va. ¿Lo ves? Esa C es el duodeno. Y te digo, el duodeno tiene 4 porciones. Una porción superior, o segunda porción, primera porción, perdón, segunda porción, tercera porción y esa porción que viene ahí, que es la cuarta porción. Y cada una de esas porciones tiene 4 caras. Y cada una de esas caras tiene relaciones. Cuando yo era estudiante de medicina, son 4 porciones y 4 por 4 son 16. Parece que a ella el duodeno le había dado duro. Porque sí, yo conocí un taxista, él no sabía que yo era profesor. La primera porción, que es esta, aquí arriba, inmediatamente se pasa el estómago. Esta es la primera porción del duodeno, es donde yo tengo la pinza. Su cara superior, esa parte de ahí, se relaciona con el epiplón menor que viene aquí. El epiplón menor viene ahí. Pero también se relaciona con el lóbulo cuadrado del hígado. El lóbulo cuadrado del hígado y el epiplón menor se relacionan por arriba. La cara anterior, que es esta, se relaciona con el cuello de la vesícula biliar, que cae ahí, el cuello de la vesícula biliar, y se relaciona también con el lóbulo cuadrado del hígado. Lóbulo cuadrado del hígado y el cuello de la vesícula biliar. Y la cara superior, el epiplón menor y el lóbulo cuadrado. La cara inferior se relaciona con esto. Eso es la cabeza del páncreas. Esa es la cabeza del páncreas. Pero también se relaciona con eso, con esa tira que yo estoy agarrando ahí. Eso es parte todavía del epiplón mayor. Entonces, epiplón mayor, cabeza del páncreas. Para que tu cerebro haga ejercicio. Porque si tú... Bueno, te lo voy a explicar ahora. Ya entendieron. La cara posterior se relaciona, cuando tú la separas, con los elementos que van al hígado. Es decir, los elementos del pedículo hepático que vienen ahí. Pero también tiene una ligera relación con la transcavidad de los epiplomos. Pero te lo voy a poner fácil. Se relaciona con los elementos del pedículo hepático y la arteria gastroduodenal. Ahora, ¿dónde que yo quiero que tú veas? Si intenta embotellarte, puede que tenga éxito. Se relacionan con dos y dos. Y la cara posterior con 3 cosas. Entonces, cuando tú estás cara superior, entonces tú comienzas, ya en tu mente salió que hay con 2 cosas. ¿Cuáles son? Entonces tú comienzas a ubicar. ¿Cuáles son? El epiplón menor y el lóbulo cuadrado del hígado. La cara anterior, ¿con qué? Con el cuello de la vesícula biliar y el lóbulo cuadrado del hígado. Y la cara inferior con la cabeza del páncreas y el epiplón mayor. Y la cara posterior se relaciona con los elementos del pedículo hepático y con la arteria gastroduodenal. Ahora tú tienes 2 y 2. Es más fácil tú recordar. Cuando te falta uno, tú comienzas a pensar qué es lo que me falta. Bien. De todas esas caras, la relación más importante es la de la cara posterior. Porque las úlceras duodenales aparecen en la cara posterior de la primera porción. Y cuando sangran, tienen relación con la arteria gastroduodenal. O sea que la relación más importante es la de la cara posterior. No te puedo olvidar. Luego yo tengo la segunda porción del duodeno. La segunda porción del duodeno, que es esta aquí. Esta. Ahí. Esa cara, la cara anterior, está dividida por el mesocolon transverso. Aquí el colon lo cortaron, pero por ahí pasa el mesocolon transverso junto con el colon transverso. Entonces la cara anterior está dividida por el mesocolon transverso en una porción superior o supramesocólica y una porción inferior. La porción superior se relaciona con esto, con el lóbulo derecho del hígado y con el cuerpo de la vesícula biliar. Lóbulo derecho del hígado y el cuerpo de la vesícula biliar. Mientras que la porción inferior o inframesocólica se relaciona con asas intestinales.
La cara posterior, cuando yo levanto, encuentro, mira, el riñón derecho. Pero también encuentro los elementos del pedículo renal derecho y la vena cava inferior. Mira, esa es la vena cava inferior. Esa es la vena cava inferior. Estos son los elementos del pedículo renal derecho. Y esa es la cara anterior del riñón derecho. Tiene relación con la cara posterior. Con la cara posterior de la segunda porción del duodeno. ¿Me bregaste? Dale cráneo. Ahora, la cara externa también está dividida por el mesocolon transverso. En una parte superior que se relaciona con el lóbulo derecho del hígado y una cara inferior que se relaciona con el colon ascendente. Y por último, la cara interna, la cara medial, que es esta, se relaciona con la cabeza del páncreas. Y oye lo que hay. Ahí en la cabeza del páncreas, ahí en la cara interna, ahí finaliza el conducto pancreático principal junto con el conducto colédoco en una cosa que se llama la carúncula. Y termina también ahí el conducto pancreático accesorio en una cosa que se llama la carúncula. Entonces la cara que más importancia tiene del duodeno es la cara interna. ¿Por qué? Porque ahí aparece, cuando aparece cáncer de duodeno, ahí es que aparece. Y cuando aparecen cálculos en el colédoco, ahí es que aparece. Entonces, esa cara tiene importancia, porque cuando la gente está amarilla como un pollito, es porque hay una obstrucción en la cara interna de la segunda porción del duodeno. Por la relación que hay con el conducto colédoco y los conductos pancreáticos. Luego viene la tercera porción del duodeno, que es esta. La tercera porción del duodeno, que es esa, se relaciona por arriba con la cabeza del páncreas, ¿me la ven? Cabeza del páncreas. Por delante está atravesada por esto, por la raíz del mesenterio. La raíz del mesenterio. Y ahí en el mesenterio están los vasos mesentéricos superiores, la arteria mesentérica superior y su vena pasan delante. La cara inferior se relaciona con asas intestinales y la cara posterior se relaciona con los elementos, los vasos prevertebrales. Aquí tenemos la vena cava inferior y aquí tenemos la aorta. Y de todas esas relaciones, la más importante es con la cara anterior. ¿Por qué? Porque las personas, cuando pierden peso parejo. O sea, tú pierdes panza, pierdes grasa de los músculos, pierdes grasa dentro del abdomen. Entonces, en algunas personas que pierden grasa rápido, peso rápido, el epiplón pierde mucha grasa. Y los vasos mesentéricos superiores caen sobre la tercera porción del duodeno, la cara anterior, y producen obstrucción de la tercera porción del duodeno. Cuando la gente está comiendo, viene esos vasos caen ahí y producen náuseas y vómitos. Y el paciente siempre dice, cuando yo me acuesto boca abajo, se me quita, claro, porque a boca abajo los vasos hacen esto, ¡plac!, y liberan el duodeno. Eso se llama síndrome de los vasos mesentéricos superiores. Aparecen algunas personas que pierden libra rápido. Entonces el tratamiento es ganar peso, ganar un poco de peso y después entonces bajar, pero de manera lenta, para que no vuelva a dar. Y por último tenemos la porción, la cuarta porción, que es esta. Le llamaban ascendente. Vamos a ver que la cuarta porción en su cara anterior se relaciona con el mesocolon transverso y asas intestinales. Mesocolon transverso, el colon transverso y asas intestinales. Que la cara interna se relaciona con la cabeza del páncreas y ahí hay una protrusión que se llama el gancho del páncreas y la parte superior de la raíz del mesenterio. Que la cara lateral se relaciona con
el arco vascular de Treille, que es la unión o el adosamiento de la arteria cólica izquierda superior y la vena mesentérica menor, que se sitúa entre el riñón izquierdo y la cuarta porción del duodeno. Y por último, que la cara posterior se relaciona con los elementos del pedículo renal izquierdo. Ahora, la parte superior de la cuarta porción está fija a la pared por un ligamento que lo conecta con el pilar izquierdo del diafragma. Se llama el ligamento de Treille, Treille. Y ese ligamento es importante porque cuando los gastroenterólogos van a clasificar los sangrados, toman en cuenta ese ligamento. Dicen, el sangrado gastrointestinal es alto. ¿Por qué? Porque está por encima del ligamento de Treille, es decir, que está afectando o el esófago, o el estómago, o el duodeno. No, está por debajo del ligamento de Treille. Eso significa que el sangrado es del intestino delgado, de un hilo, de colon transverso, o de colon o de recto. Entonces, cuando ustedes estén dando gastroenterología, te van a decir, doctora, ¿y cómo se clasifican los sangrados gastrointestinales? Y tú vas a decir, altos y bajos. Y dice, oh. Entonces van a querer echarte vaina y van a decir, ¿y qué estructura lo divide en altos y bajos? Y tú dices, el ligamento de Treille. Wow, ahí mismo, callado. Entonces acuérdense, de la cuarta porción lo más importante es el ligamento de Treille. De la tercera porción la cara anterior, por su relación con los vasos mesentéricos superiores. De la segunda porción la cara interna, por su relación con el colédoco y los conductos pancreáticos. Y de la primera porción la cara posterior, por su relación con la arteria gastroduodenal. No te hablo de arteria, porque tú no vas a ver arteria. Yo te digo a ti, el duodeno está irrigado por las arterias pancreáticas duodenales y tú te vas a quedar buscando, no la vas a encontrar. Entonces el conocimiento en la práctica es conocimiento particular. ¿Para qué? Para saber, y saber para qué, para hacer, y hacer para qué, para resolver. O sea, yo te estoy hablando de cosas que son palpables. ¿Tiene letra C? Mira, coño, todo está bien. Está en el retroperitorio, está en el retroperitorio. Te dije las funciones porque siempre hay que hablar de la función del órgano para que tú sepas la importancia. Te hablé de las relaciones, te hablé de la división, eso es importante, y de la topografía. ¿Viste? Entonces hasta ahí lo dejamos. Para mañana vamos a hablar del páncreas y vamos a hablar del yeyuno e hígado. Ya para pasado mañana estaremos hablando del hígado y después del vaso. Póngase a leer justo lo que yo te estoy dando: función, topografía, división, forma, relación. Excepto cuando te vaya a hablar del vaso, que te voy a hablar de los vasos que van al hígado, perdón, pero que tú lo ves, lo puedes evaluar. Pero después de la mayoría de los órganos, lo que vamos a hablar es de esos cinco aspectos, que es el conocimiento particular del órgano que yo quiero tener. ¿Alguna pregunta o comentario? Entonces vamos